Buenas noches, mi nombre es Gabriela Villagrana. Pues vamos a presentar la evidencia de aprendizaje de la evaluación del estado nutricional 2. Vamos a iniciar con la introducción. Vamos a presentar un caso con problemas de COVID. Bueno, para empezar tenemos que entender que el COVID viene acompañado de una inmovilización, la cual provoca una reducción de las funciones musculares hasta que llega a la sarcopenia. Esta está relacionada con un riesgo mayor de desnutrición, ¿ok? Con discapacidad y por lo general un empeoramiento de la calidad de vida. El riesgo de desnutrición se relaciona con patologías crónicas y con la reducción de la ingesta alimentaria, provocando así náuseas, diarrea y pérdida de apetito. Las condiciones crónicas más comunes en pacientes con COVID-19 son diabetes, enfermedad pulmonar, EPOC, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y en ciertas ocasiones demencia. Las bases fisiopatológicas del caso clínico es que en el síndrome de activación micrográfica se asocia a infecciones y enfermedades autoinmunes sistemáticas, tales como la enfermedad de Still del adulto, el lupus y el síndrome antifosfolipídico, enfermedades autoinflamatorias como la autoinflamatoria asociada a INCR4 y en el síndrome de liberación de citonas asociadas a terapia celular con antígenos de los receptores modificados. También la elevación de PCR e hiperferritinemia marcada mayor a 5.000 miligramos. Y este se caracteriza por la presencia de hipertriglicéridos, pancitopenia y coagulopatía que de forma similar con el COVID se acompaña de niveles elevados de lactato deshidrogenasa, LDH, linfogena, trombocitopenia y aumento del dímero. Sin embargo, la afectación pulmonar en el SAM no es tan frecuente como en el COVID-19. La hiperferritinemia por COVID-19 es un parámetro independiente asociado con un incremento de mortalidad y disfunción orgánica múltiple en pacientes con SAM y aquellos con infección por COVID-19. En él, las concentraciones elevadas de ferritina están asociados con una mayor producción de moléculas de señalización especiales y estas pueden conducir a complicaciones o a la misma muerte. Los niveles elevados de ferritina o hiperferritinemia indican la presencia de virus y bacterias en el cuerpo, y este es un mediador clave para la desregulación inmune, especialmente bajo hiperferritinemia extrema a través de efectos inmunopresores y proinflamatorios directos que atribuyen a la tormenta de citoquinas. Algunos síntomas o signos del estado nutricional es la disminución del apetito, problemas neuropsicológicos, la disminución de la movilidad, fatiga y disfagia, alteraciones gastrointestinales como el vómito, náuseas, diarrea y estreñimiento, y alteración de la utilización de glucosa, proteínas y diarrea. El estado nutricional también hay disminución de la ingesta de alimentos, existe una pérdida de peso involuntaria, hay pérdida de masa muscular esquelética, hiperglucemia, alteraciones de los niveles de electrolitos séricos y estado hídrico y debilidad asociada a la unidad de cuidados intensivos. Los tipos de evaluación nutricional se deben identificar ya sea el riesgo o la presencia de desnutrición y bueno, esto se debe de checar en los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos en las primeras 24 a 48 horas. Y con la antropometría, debido a que no se puede tener un contacto directo con las personas con COVID, normalmente se le tiene que solicitar la información verbalmente, pidiéndole los datos que conozca sobre su condición, ya sea talla, peso
y si no sabe alguno de estos datos, saber alguna talla o algún peso que haya tenido últimamente o preguntarle qué talla de ropa usa o qué cambios ha tenido en la medida del cinturón, etcétera. Los laboratorios bioquímicos, en ellos podemos checar el diagnóstico molecular, el diagnóstico serológico y el control y seguimiento de la gravedad de la enfermedad. En él se puede realizar un control analítico del paciente mediante un análisis de sangre. Esto es para checar niveles de albulimia, la creatinina, la proteína, entre otros. Y las fórmulas para el cálculo del HEAT, bueno, podemos utilizar las que ya conocemos como Harris-Benedict, la de Mifflin, la de la OMS, la FAO, pero por la obesidad y en el caso de COVID tendríamos que utilizar la fórmula de Weir modificada, que es de 5.799 por el volumen de dióxido de carbono. Y esta fórmula se registra con personas con COVID, como ya lo había mencionado, y los datos del volumen los podemos checar en los registros que vienen en los respiratorios de los pacientes. Tipos de dieta y requerimientos nutricionales. Existen tres fases en las que podemos chequear los requerimientos nutricionales y los tipos de dieta que se necesitan. Existe la fase aguda temprana de la enfermedad. Esta se detecta del 1 a 3 días si se encuentra en un paciente en estado catabólico. Se le da un requerimiento progresivo en el cual se basa, el primer día se le da el 25%, el segundo día el 50% y el tercer día un 75%, esto con una dieta hipocalórica. En la fase aguda tardía va del día 4 al día 7, se encuentra un paciente estable y se aumenta el requerimiento proteico, esto para evitar el desgaste muscular. En el día 4 se le da del 80 al 100% estable. Se le da de 20 a 25 kilocalorías por día en una dieta isocalórica. Y en la fase tardía o crónica, con una duración variable, el paciente se encuentra con inflamación crónica de los pulmones, un catabolismo. Se aplica un requerimiento del 30 a 35 kilocalorías por día con una dieta hipercalórica, proteínas menores de 1.2 gramos al día, y esto es para no comprometer la salud del paciente con una ingesta mayor de proteína. Existen varios requerimientos nutricionales según distintas sociedades científicas. Se encuentra el CEN, el CENP, el ASPEN y el SPEN. En ella los requerimientos calóricos varían. Cuando existe un COVID leve o moderado, se le da un requerimiento calórico del 25 al 30% de kilocalorías por kilogramo al día, según la CEN, y el SPEN se le da de 27 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. Cuando hay un COVID grave, el CEN nos dice que se va a atribuir de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. El CENP, cuando está en el inicio, se le da el 50% del requerimiento energético. El ASPEN se da del 15 al 20, de 15 a 20 kilocalorías kilogramo por día, y el SPEN se da de 20 kilocalorías kilogramo por día cuando es menor al 70% del requerimiento energético. Los requerimientos proteicos también varían. Cuando hay COVID leve se da 1.5 gramos por kilogramo al día, cuando es en el CEN, y cuando es en SPEN se da 1 gramo kilogramo por día cuando es mayor a 1 gramo por el kilogramo. Cuando hay un COVID un COVID grave, el CEN nos indica que se da de la misma forma 1.5 gramos por kilogramo al día. El CENP nos indica que en el inicio de este COVID grave se da 0.8 gramos por kilogramo al día. El ASPEN nos dice que es 1.2 a 2 gramos por kilogramo por día. Y el SPEN nos indica que es de 1.3 gramos por kilogramo al día.
Bueno, pues como conclusión, podemos decir que los pacientes hospitalizados en estado crítico son un verdadero reto para cualquier profesional de la salud. Todos en conjunto son responsables de la evolución adecuada de cada paciente y es por ello que se realizan evaluaciones del estado nutricional desde que se ingresa y hasta poder ejercer un plan nutricio para la intervención adecuada. Con el COVID es aún un mayor reto, esto sumado por la complejidad y el manejo de dificultades relacionadas con la situación inflamatoria y con las características de cada paciente. Se debe tener un mayor cuidado ya que por la complejidad del COVID no es muy certero el diagnóstico, pero tenemos que trabajar para poder ayudarlos.